todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. En la entrega pasada estuvimos definiendo todos los aspectos que estaban detrás de la propuesta del Dr. Code para organizar los datos a partir de un modelo basado en tablas. El resultado de la aplicación de estos conceptos nos iba a entregar el diseño lógico de la base de datos, cuyo objetivo es la creación de estructuras de base de datos estables que estén correctamente expresadas en algún lenguaje técnico. Como veíamos y como platicábamos, la generación del modelo relacional es un proceso de transformar el modelo de datos conceptual en un modelo de datos lógico. Este modelo debe de ser consistente y debe de ser compatible con un tipo específico de tecnología de base de datos. En el tema anterior, que fue el modelo relacional, nos enfocamos en los conceptos que nos permitieran definir de manera adecuada un modelo de datos conceptual. Este proceso, a través del modelo entidad-relación, era el que nos permitía, en primer lugar, entender la organización para poder obtener los requerimientos correctos. Veíamos que el modelo relacional es uno de los más utilizados en aplicaciones de las bases de datos contemporáneas y algunos de los principales aspectos del modelo relacional se aplican a otros modelos lógicos. ¿Por qué nos interesa convertir el modelo conceptual a un modelo relacional? Las razones son muy sencillas. Desde el punto de vista del modelo entidad-relación, este no es un modelo relacional. Eso significa que este modelo no obedece ningún tipo de normalización y más bien está enfocado para que se puedan comprender los requerimientos de datos y las reglas del negocio. Sin embargo, este modelo como tal no es fácil de manejar en este sentido por el sistema manejador de base de datos. El transformarlo a un diseño lógico, que en este caso está planteado por el modelo relacional, nos va a permitir dar una forma lógica al modelo de datos, nos va a permitir estructurar los datos pensando en el procesamiento de los mismos a través de la base de datos y quizás una de las características más importantes es que obedece reglas para lograr un modelo bien estructurado. Este caso es el modelo relacional, es decir, aquí sí vamos a atender las reglas de normalización. Esto va a ser muy importante porque, como veremos en el siguiente tema, estaremos preocupándonos por asegurar o por garantizar que el diseño de la base de datos sea un diseño bien estructurado y que refleje correctamente los requerimientos de la organización y, muy importante, que no disponga de ningún tema de redundancia. Entonces, lo que vamos a hacer en estas entregas es retomar los diseños conceptuales que se estuvieron planteando en el tema del modelo entidad-relación y vamos a aplicar los conceptos del modelo relacional, lo vamos a analizar en este caso a través de un conjunto de pautas que nos permitan traducir un modelo entidad-relación a un modelo relacional o un modelo basado en tablas. Para ello, he preparado un pequeño resumen en donde nos vamos a encontrar en primer lugar la notación del modelo entidad-relación básico que estudiamos y los conceptos de herencia que lo convirtieron en el modelo entidad-relación extendido. Y vamos a ver cómo cada uno de estos elementos a través de estas pautas de traducción nos van a permitir hacer esta conversión de un modelo entidad-relación a un modelo relacional. Estos conceptos los revisamos en el video anterior. Sin embargo, este documento estará a su disposición para que tengan una referencia rápida de cuáles son las consideraciones y los aspectos que se tienen que cuidar al momento de llevar esta traducción. Abarca tanto los conceptos del modelo entidad-relación básico como los que corresponden al modelo entidad-relación extendido. Entonces, voy a comenzar con el primero de los modelos conceptuales que trabajamos en el modelo entidad-relación, que es el modelo de la empresa. Veíamos que esta empresa estaba constituida por empleados. Los empleados trabajaban en departamentos. Un departamento tenía un empleado que siempre lo dirigía. Los departamentos controlan proyectos. Hay empleados que colaboran en proyectos los cuales no necesariamente están asociados al departamento en el cual trabajan. Los empleados tienen familiares y a esta empresa le interesaba almacenar la información de los familiares para poder administrar el tema de los seguros. Y además teníamos que
había empleados que actuaban como supervisores de otros empleados. Y al final encontramos este modelo conceptual para el problema de esta empresa hipotética. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar estas consideraciones para poder hacer esta traducción y entonces dejar de lado el modelo conceptual y centrarnos entonces en el diseño lógico de la base de datos planteado en términos del modelo relacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como aprendimos en el tema del modelo de entidad-relación, hay varios elementos que están participando en el modelo conceptual: entidades, relaciones, atributos, tanto sobre las entidades como sobre las relaciones, restricciones de cardinalidad y de participación, tipos de atributos, compuestos, simples, univaluados, multivaluados, calculados, etc. Cada uno de estos elementos tendrá su propia consideración y lo que estaremos haciendo es proponiendo una forma a partir de la cual se podría llevar a cabo este proceso de traducción. El proceso que voy a presentar a continuación no significa necesariamente que sea la única forma o la única manera de atacar este proceso de traducción. Lo que estoy presentándole sería, desde mi particular punto de vista, una forma adecuada y ordenada que nos permitiría llevar esta traducción y al final nos permitiría obtener este diseño lógico de la base de datos sin tantos problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro modelo conceptual, que aquí ya lo tengo en un documento PDF para que sea más fácil la revisión. Y lo primero que voy a hacer es identificar cuáles son las entidades fuertes que están participando en este modelo conceptual. Recuerden que las entidades fuertes serán aquellas entidades que tienen claramente determinado un atributo identificador. Entonces vamos a marcar estas entidades fuertes. De las entidades que están participando en este problema, nos vamos a encontrar en primer lugar a la entidad de los empleados. Entonces voy a marcar aquí, esta es una entidad fuerte. ¿Por qué sé que es una entidad fuerte? Porque, como podemos observar, esta entidad claramente tiene definido un atributo identificador, en este caso planteado por la CURP. Otra entidad fuerte que tenemos participando dentro de este modelo entidad-relación será la entidad departamento. Sé que es una entidad fuerte porque tengo aquí claramente definido su atributo identificador, que es el número de departamento. Tenemos otra entidad fuerte, que en este caso sería la entidad proyecto. Sé que es fuerte porque su atributo identificador es el número de proyecto. Y ya no tengo ninguna otra entidad fuerte. ¿Qué es lo que me dice en este caso la pauta de traducción? Lo que me dice es: toda entidad fuerte se va a transformar en una relación. Esta relación, como veíamos, va a estar compuesta por atributos. Los atributos van a ser los elementos que me permitan darle o determinar el grado que va a tener una relación. En términos simples, una tabla. Estos atributos se convertirán entonces en las columnas de esta tabla. Por lo tanto, vamos a tener, desde el punto de vista del modelo relacional, una relación o tabla que se va a llamar empleado, y los atributos de esta relación serán la CURP, el género, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección. El atributo identificador de esta entidad se convertirá en el atributo llave de la relación que estoy planteando. Este atributo identificador, dado que lo tomamos de la misma información que nos proporcionaron en las reglas de negocio, podríamos entonces considerarlo, de acuerdo a los conceptos revisados, que sería mi llave natural, y además será la llave primaria, en este caso, de la relación empleado. Hay varias formas a partir de las cuales nosotros podemos determinar o plantear el modelo relacional. Voy a platicar las dos formas, aunque nosotros en particular estaremos trabajando en este curso con la segunda forma de representación. La primera de las formas sería simplemente generar en papel
las relaciones que están resultando con el conjunto de atributos definidos. Entonces, de lo que acabo de comentar, eso significaría que nosotros tendríamos que generar una relación o tabla. Voy a plantear aquí la relación empleado. Y la relación empleado tendría como atributos la curv. Tendríamos el nombre, que como ustedes pueden observar es un atributo compuesto por el nombre propio y los apellidos. ¿Qué es lo que va a pasar en la traducción al modelo relacional? Nosotros no vamos a generar un atributo con este elemento. Lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos con los atributos que lo componen, en este caso el nombre con los apellidos. Y entonces en mi traducción generaré una columna para el nombre, una columna para el apellido paterno, una columna para el apellido materno. Tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el género, vamos a agregarlo. Fecha de nacimiento, género, el salario y en el caso de la dirección, nuevamente se trata de un atributo compuesto. Eso significa que en mi traducción yo no voy a tener una columna o un atributo dirección, sino nada más un atributo por cada uno de los atributos simples que lo están componiendo. Entonces, estaríamos definiendo en este caso la calle, el número interior, el número exterior, la colonia, el municipio, el estado y el código postal. Entonces vean que de una forma muy simple he transformado esta entidad fuerte a esta relación o tabla en donde los atributos que la conforman son justamente los atributos que tenemos definidos para esta entidad fuerte. Haré lo mismo con la entidad departamento. En el caso de departamento tendríamos una relación con el mismo nombre. Recuerden que en el caso del modelo relacional no se admiten nombres de relaciones duplicados. De eso ya no deberé de preocuparme, al menos no desde la perspectiva de las entidades, porque recuerden que el modelo entidad-relación tampoco me admite entidades duplicadas. Deberé de tener cuidado con las relaciones porque, como comentaba, modelo relacional me dice que debiera de ocupar incluso nombres de relaciones que no estén duplicados. En los diseños que estuvimos planteando, sí estuvimos repitiendo en algunos casos el nombre de las relaciones duplicadas. Entonces, solo habrá que tener cuidado porque si hay dos relaciones que me van a generar una tabla del modelo entidad-relación al modelo relacional y estas dos relaciones tienen el mismo nombre, no podré generar dos tablas con el mismo nombre. Entonces, lo que tendremos que hacer es utilizar esta calificación de los nombres para poder diferenciarlos. Desde el punto de vista de las entidades, no deberé de preocuparme. Entonces, en el caso de la entidad departamento, tendremos como primer atributo el número del departamento. Aquí los estoy haciendo más o menos en el orden en el que están definidos en las entidades. Sin embargo, eso no es ninguna regla, porque veíamos que una de las características del modelo relacional
es que el modelo relacional no le importa el orden ni en las tuplas ni en los atributos. Entonces, si en mi traducción yo comenzara por alguno de los otros atributos que tengo definidos en el departamento, no pasaría absolutamente nada. No es obligación que comience necesariamente con el atributo identificador. Entonces tendríamos el número de departamento, tenemos el nombre del departamento y el número de empleados. Ahora, lo que sucede con los atributos calculados o derivados, ya habíamos platicado, estos son atributos que yo marco dentro de las entidades simplemente para que el cliente esté seguro que estoy considerando todos sus requerimientos. Sin embargo, recuerden que estos atributos lo que significan es que con la información que tenemos dentro del modelo es posible calcularlos. Eso significa que los atributos calculados o derivados, así como sucede con los atributos compuestos, no voy a generar en este caso ninguna columna con este valor fijo. ¿Por qué razón? Porque todos los atributos que yo estoy agregando dentro de una relación después de hacer la traducción van a ser atributos que van a existir físicamente dentro de la base de datos. Generar una columna con el número de empleados obligaría en este sentido a que el departamento siempre tenga ese mismo número, dado que así está definido en la base de datos. Pero como podemos ver aquí, puedo tener nuevos empleados que trabajen o algunos de los empleados que ya están trabajando en el departamento los podría mover a un departamento diferente y eso significaría que este atributo en algún punto quedaría desactualizado. Y lo que me interesa es siempre tener información actualizada. Entonces, si yo sé en todo momento cuáles son los empleados que están participando, que están trabajando en un departamento, yo podría contarlos, es decir, calcular en ese momento el valor que me está interesando. Entonces, en el caso de los atributos derivados o calculados, estos tampoco me van a generar un atributo dentro de la relación. Entonces, tendremos aquí simplemente el nombre del departamento. Muy importante y algo que se me había pasado comentarles es que una vez que nosotros tenemos nuestras relaciones es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es el atributo que está funcionando en este caso como el atributo identificador. Claro, aquí se va a llamar atributo llave. En el caso del empleado, el atributo identificador en la entidad era la CURP. Aquí se va a convertir en la llave primaria de empleado. En el caso del número de departamento, era el identificador de la entidad departamento. Aquí será la llave primaria de la relación departamento. Para poder identificar a los atributos llave, en este caso bastará con subrayarlo, como lo estoy mostrando aquí. Entonces, esto ya hará referencia a la llave primaria definida para estas relaciones. Vean que no estoy cerrando en este caso la especificación de las relaciones que estoy traduciendo porque recuerden que no he terminado mi traducción. Hay algunos otros elementos que están participando, es decir, las relaciones que me permiten vincular las entidades y hay algunas que generan tabla y hay algunas que generan modificaciones sobre las tablas que ya fueron traducidas. Por esa razón es que aún no he cerrado este diseño porque es posible que sufra modificaciones. Y esa es una de las ventajas de trabajar en esta parte de diseño porque no importa, no estoy trabajando con una implementación física en la que tenga que desgastarme en agregar o en hacer modificaciones sobre las relaciones que estoy planteando. Si de aquí alguno de los atributos no me sirve, pues simplemente lo borro y si necesito algún atributo adicional, pues simplemente lo agrego y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, ya llevo dos de las tablas que necesito. Después voy a ir con el proyecto. En este caso el proyecto nuevamente tiene dos atributos que es el número de proyecto, que es la llave primaria y el nombre del proyecto. Entonces vamos a especificarlo. Tendré entonces una entidad, perdón, una relación proyecto. Esta relación tiene como llave primaria el número de proyecto, que es la llave primaria, y tenemos el nombre del proyecto. Listo. Entonces ya tengo traducidas mis tres entidades fuertes con los atributos que tiene definidos y ahora vamos a proceder a identificar a las entidades débiles, si es que existen. En este caso tenemos una entidad débil que es la entidad
familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las entidades débiles? Bueno, en el caso de las entidades débiles, también van a formar una tabla. Una tabla en principio con los atributos que tiene definida, de la misma forma que sucede con las entidades fuertes. Pero el tema con las entidades débiles, recuerden, es que tienen una llave, un identificador débil. Y entonces lo que tengo que hacer es asegurar que las tuplas que vaya a tener posteriormente la tabla familiar, todas se puedan identificar de manera única. Entonces eso significa que necesitaré determinar para esta relación también una llave primaria, como sucedió con empleado, como sucedió con departamento y como sucede con proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, de acuerdo a la pauta de traducción, lo que me dice es que una entidad débil va a tener en este caso una llave compuesta en este caso por la llave primaria de la relación, en este caso del identificador de la entidad hacia la cual depende. Recuerden que aquí tenemos una dependencia de existencia. El familiar no puede existir si no está asociado a un empleado. Significa que su entidad propietaria es el empleado, y lo que voy a hacer es que esta CURP va a acompañar al discriminador, que es el ID familiar, para formar en este caso la llave compuesta que va a tener la relación familiar. Por lo tanto, la traducción que vamos a tener para la entidad familiar será la siguiente. Entonces tengo mi tabla familiar. La tabla familiar va a tener una llave primaria compuesta, en este caso por la CURP, que es la entidad propietaria, en conjunto con el ID del familiar. En este caso, cuando estoy trabajando con llaves compuestas, lo que tengo que hacer es subrayar el número o el conjunto de atributos, que en este caso estoy queriendo modelarlos como la llave primaria. Entonces tengo el ID del familiar. En conjunto con la CURP vamos a tener también el nombre del familiar, vamos a tener sus apellidos. Nuevamente, el nombre es un atributo compuesto, no voy a colocar el atributo compuesto, simplemente los atributos simples, es decir, aquellos atributos que tienen un dominio atómico. En este caso son el nombre, el apellido materno, el apellido paterno. Vean aquí, por ejemplo, no los estoy colocando en el orden en el que están definidos, nombre, primero apellido paterno y luego materno. Los puedo poner en el orden que sea, y eso no hace diferente a la entidad familiar de cualquier otro acomodo. Tenemos también el parentesco, tenemos el género, vamos a tener la fecha de nacimiento, género y la fecha de nacimiento para el familiar. Entonces podemos observar en el caso de los familiares que el familiar tiene nuevamente un atributo calculado o derivado, que en este caso es la edad. Vean que en la especificación a mí solamente me pedían la edad, pero decíamos que este valor en algún punto ya no iba a estar actualizado. Lo mejor era guardar la fecha de nacimiento para que posteriormente, con respecto a este valor y dependiendo del día en el que nosotros queramos conocer este valor, lo podamos calcular. De manera que, así como sucedió con el número de empleado, este atributo tampoco va a formar o va a aparecer, en este caso, en la relación que estoy construyendo. Entonces, ya no tengo ninguna otra entidad fuerte, ya no tengo ninguna otra entidad débil. Bueno, una vez que he traducido esto, lo que voy a hacer es voy a comenzar a identificar si es que existen las relaciones que me permiten o que van a generar, en este caso, una tabla. De acuerdo a lo que estudiamos en el modelo relacional, decíamos que las relaciones muchos a muchos se van a convertir en una tabla y su llave se va a formar, en este caso, con la llave de las entidades que relaciona junto con los atributos de la relación. Entonces vamos a identificar en este caso las entidades fuertes. En este sentido, solamente tenemos, no entidades fuertes, las relaciones muchos a muchos. Entonces vean que aquí tenemos colaborar, que es una relación uno a muchos. En el caso de dirigir, tenemos una relación uno a uno.
En el caso de tener es una relación uno a muchos, dirigir es una relación uno a muchos, y en el caso de el empleado y proyecto a través de colaborar, podemos observar que en este caso es una relación muchos a muchos. Eso significa que esta será una de las relaciones que va a generar una tabla. Entonces la voy a marcar. Estoy marcando en este caso solamente aquellos elementos que me van a generar en este caso una tabla. Entonces colaborar va a generar una tabla. ¿Cuál va a ser en este caso la estructura que va a tener esta tabla? Será la siguiente. Entonces voy a generar una tabla con el mismo nombre, que sería colaborar. Y colaborar está relacionando, como ustedes pueden observar, a empleado y a proyecto. Entonces eso significa que esta tabla estará formado por las llaves primarias de las entidades que están participando en la relación, es decir, la CURP y el número de proyecto. Entonces vamos a ir a la CURP y al número de proyecto. CURP y número de proyecto. Y adicionalmente me dice que deberé de considerar, si es que existen, los atributos que estén asociados en este caso a la relación. Entonces colaborar tiene el atributo número de horas porque nos interesaba saber cuál es el número de horas que cada empleado dedica a cada proyecto. Entonces significa que voy a colocar aquí como atributo el número de horas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder con esta tabla? Esta tabla, a diferencia de las tablas empleado, departamento, proyecto y familiar, no va a tener explícitamente marcado una llave primaria. Por el contrario, como ustedes pueden observar, esta CURP tendrá que estar referida justamente a la CURP que tenemos en el empleado, porque aquí está la llave primaria y este número de proyecto al número de proyecto que tenemos en la relación proyecto. Como decíamos, en el caso de estas tablas, básicamente lo que estamos teniendo es una llave primaria o subprimary key. Entonces aquí la voy a marcar con la abreviatura PK. Estas serían llaves primarias. Aquí tengo una llave primaria compuesta, entonces la voy a marcar. Estos dos atributos serían una llave primaria compuesta. Y en el caso de los atributos que tengo determinados aquí, CURP y número de proyecto que tenemos en colaborar, aquí no los voy a marcar en este caso como llaves. Sin embargo, sí van a tener una connotación de llave. En este caso, la connotación de llave será una llave foránea. Es decir, estos atributos van a estar apuntando o van a estar referidos a la tabla en donde tenemos la llave primaria definida. Entonces, lo voy a hacer aquí, aunque evidentemente cuando el diseño sea mucho más grande, esto se va a volver un poco más complicado y vamos a perder un poco de la visión que tendríamos en este caso para los elementos que están participando. Entonces simplemente lo voy a dejar en este caso expresado, pero como les decía, nosotros para nuestros diseños no vamos a emplear esta forma porque se dificultaría, derivado de la operación que voy a hacer a continuación, la lectura del modelo. Entonces lo que estaría pasando es que esta CURP tendría que estar apuntando hacia la tabla en donde tenemos definida la llave primaria, es decir, en empleado, mientras que este número de proyecto tendría que estar apuntando hacia la tabla donde tengo definida la llave primaria correspondiente. Estas serían las referencias que más adelante vamos a ver, que son las que se implementan al momento de crear las llaves foráneas. Estos van a ser atributos que en una tabla están funcionando simplemente como atributos normales, pero que están apuntando o que están refiriéndose a otra tabla en donde ese atributo está marcado justamente como llave primaria, como está sucediendo aquí. Solamente lo voy a hacer
Para la tabla colaborar, evidentemente tendría que hacer algo muy similar entre el familiar y el empleado. Tendría que referir este valor porque evidentemente este que aquí está formando parte de una llave primaria compuesta tiene que estar referido justamente al empleado. Es decir, para lo que me ayudan las llaves foráneas, como ya habíamos visto, es justamente para determinar la integridad referencial. Eso significa que si voy a tener un familiar registrado dentro de la tabla familiar, este familiar tiene que estar asociado a un empleado que exista o que esté trabajando dentro de la empresa. Eso es básicamente lo que me está garantizando. En el caso de colaborar, si yo consulto el número de horas para este proyecto tiene que estar definido dentro de los proyectos que está controlando la empresa, y si estas horas las dedica uno de los empleados, ese empleado tiene que existir o tiene que estar almacenado, en este caso en la tabla empleado. Esto me permitirá entonces garantizar estados legales o estados reales dentro de la base de datos, y esa es una de las grandes ventajas, de las grandes características que vamos a tener derivados del modelo relacional, ¿sale? Que son aspectos, por ejemplo, que no teníamos perfectamente definidos en el caso de las hojas de cálculo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tenemos colaborar, que es una de las relaciones con cardinalidad muchos a muchos que me está generando en este caso una tabla. Otra de las que posiblemente podrían generarme una tabla o una relación sería la relación dirigir, que es una relación que tiene una cardinalidad 1 a 1. Si nosotros revisamos nuestro resumen, en el caso de las relaciones 1 a 1 se tienen tres posibilidades: relación parcial 1 a 1 con participación parcial de ambos lados, relación total de un lado. Vean que lo que nosotros estamos teniendo es justamente el segundo caso, una relación total 1 a 1 con cardinalidad 1 a 1, pero total del lado del departamento. Entonces, lo que me dice en este caso la pauta es lo siguiente. En este sentido, vamos a incluir en B, vean que B va a ser la entidad hacia donde tenemos la participación total. Voy a incluir en B los atributos de R, si es que existen, y la llave de la relación A. Vean que en este caso la relación R en relación total de un lado no me va a generar una tabla, va a modificar en este caso a la entidad que está de donde tengo la participación total. En este caso la entidad B. ¿Quién está funcionando en este caso como mi entidad B? Entonces lo voy a marcar aquí con otro color. Vamos a tener a la entidad A, que va a ser empleado, y la entidad B, que va a ser departamento. Dirigir va a ser mi relación R. Vean que la relación R aquí tiene un atributo, que es el atributo fecha. Entonces me dice, en la relación B vas a agregar los atributos de R, sería mandar fecha, y la llave de empleado, en este caso la CURP. Entonces vamos a hacer esa modificación. Esto lo voy a colocar con otro color para que sea muy fácil que lo podamos identificar, y entonces lo vamos a poner de esta forma. Entonces, la tabla B, decíamos, en este caso será el departamento, y en departamento lo que voy a mandar es el atributo que tenemos en R, que es la fecha en la que comenzó, en este caso, a dirigir el departamento. Entonces voy a colocar aquí la fecha, y adicionalmente la llave de la entidad A, que en este caso la entidad A es el empleado, y voy a mandar aquí entonces la CURP. No está generando una tabla, está modificando una de las que ya teníamos. Evidentemente, como acaba de suceder, lo que tendríamos aquí marcado sería otra vez la CURP. Estaría funcionando como un atributo sencillo en la tabla departamento, y tendría que ser una llave foránea. Entonces lo voy a plantear aquí. Creo que todavía se puede apreciar bien la traducción. Entonces la CURP
tendría que estar apuntando hacia la tabla en donde está definido el atributo llave primaria. Entonces aquí, nuevamente, integridad referencial. ¿Eso qué significa? Significa que en el departamento lo que nosotros estaríamos teniendo sería la fecha del director, y en este caso vean que la CURP tendría que ser justamente de un empleado que esté trabajando o que haya colaborado dentro de la empresa para tener, en este caso, para mantener un estado legal. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos traducida la relación dirigir. Vean que ya no tengo dentro del problema ninguna otra relación con cardinalidad muchos a muchos, ni uno a uno en ninguno de los tres escenarios. Entonces vamos a trabajar con las relaciones uno a muchos. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso con las relaciones uno a muchos? Vamos a nuestro resumen y me dice que en las relaciones uno a muchos, en la relación A se incluyen la llave de la relación B más los atributos de la relación R. Vean que en este caso B es la entidad que está siendo apuntada por la cardinalidad 1 y A es la tabla o la entidad que está en este caso apuntada por la cardinalidad muchos. Entonces, en esta entidad o en esta tabla traducida vamos a agregar la llave de la relación B más los atributos de R. Vamos a ver en qué casos tengo esto. Entonces, nuevamente, tengo aquí trabajar. En el caso de trabajar, departamento sería la tabla B, mientras que empleado sería la tabla A. Entonces me dice, B le va a mandar su llave y los atributos de la relación R. En este caso R no tiene ningún atributo, de manera que lo único que voy a hacer es mandar la llave. Es decir, aquí estaríamos mandando a empleado el número de departamento. Entonces voy a regresar a este color morado que elegí para los atributos que estoy agregando como parte de las modificaciones, y aquí lo que vamos a mandar sería el número de departamento. Nuevamente aquí está funcionando como un atributo sencillo. Eso significa que este atributo deberá de existir primero en algún otro lado. En algún otro lado será aquí el número de departamento en departamento. Eso significa que este atributo también será un atributo llave foránea, y lo que tendría que hacer es establecer una referencia del número de departamento que tengo en empleado hacia el número de departamento que tengo en la tabla departamento. Nuevamente, estas flechas lo que estarían indicando sería justamente la integridad referencial. ¿Sale? Bueno, continuamos. Vamos a ver qué otra relación está en este mismo escenario. Entonces, otra relación uno a muchos lo tenemos en controlar. Nuevamente, B es la entidad que está siendo apuntada por la cardinalidad 1 y A es la entidad que está siendo apuntada por la cardinalidad muchos. Lo que va a suceder es que tendré que mandar la llave de B, que es el número de departamento, a A, y los atributos de la relación R, que vean que, como con trabajar, no tengo ningún atributo definido. Entonces solamente mandaré el número de departamento a el proyecto. Entonces el número de departamento lo vamos a poner aquí. En proyecto aparecerá el número de departamento. Nuevamente, este número de departamento, aquí ya nada más lo voy a marcar como llave foránea. Ya no voy a hacer la línea que me permite conectarlo con el atributo indicado. En este caso tendrá que establecer una línea. Bueno, creo que todavía se ve aceptable el esquema sin tantas líneas o traslapándose.
Entonces aquí estableceríamos nuevamente una referencia. Aquí sería llave foránea y aquí pues llave primaria. Regresamos. Entonces ya tengo esta relación uno a muchos y tengo otra relación uno a muchos entre empleado y familiar. Ahora, ¿qué sucede en el caso de este tipo de relación? Porque es una relación débil. Me dicen una relación débil, si yo la tradujera, la tabla sería redundante porque ya se hizo la consideración en la entidad débil. Ahora, solo hay que tener cuidado cuando la relación tiene atributos. En este caso se aplicaría alguna de las reglas anteriores, es decir, de las que se tienen definidas hacia arriba, y solamente dependería del tipo de cardinalidad para el escenario en el cual estuviéramos trabajando. ¿Sale? Pero en este caso estoy teniendo una relación débil. Luego entonces lo que indicaría aquí es que esta relación, como es una relación débil, la voy a marcar con otro color. Esta es una relación débil. Las relaciones débiles pues no se traducen. Eso es básicamente lo que me está diciendo, salvo que la relación tuviera algún atributo definido. Entonces aquí la relación tener, que es una relación débil, ni modifica ninguna tabla ni genera ninguna tabla. Ahora, ¿por qué no se está haciendo ninguna modificación o por qué sería redundante? Bueno, si me olvidara que esta es una relación débil, simplemente la veo como una relación con cardinalidad uno a muchos, estaríamos teniendo el mismo escenario que para trabajar y para controlar. Es decir, tendríamos del lado del empleado, este sería mi entidad B, mientras que familiar sería la entidad A y tener sería la relación R. Entonces esta traducción lo que me dice es, tengo que mandar la llave de la entidad que está siendo apuntada por la cardinalidad 1, que sería la CURP, y los atributos de la relación R que no tiene. Entonces la CURP la tendría que mandar a familiar. Pero vean que esto ya es algo que sucedió desde el momento en el que se definió esta, porque era una entidad débil y requería en este sentido una llave primaria compuesta. Entonces por esa razón es que la pauta me dice resultaría redundante y por esa razón es que no la traducimos. Bueno, por último voy a tener aquí una relación. Aquí quizás el nombre no sea tan adecuado, en lugar de dirigir quizás sería más el nombre supervisar. Entonces vamos a leerla como supervisar. En este caso tenemos un empleado que supervisa otros empleados. Una relación, nuevamente uno a muchos. Voy a hacer la identificación nuevamente. La entidad que está marcada o está siendo apuntada por la cardinalidad 1 sería la entidad B. Y esta, recuerden que es una relación que se puede conocer como recursiva porque está haciendo consigo misma. Y entonces, tanto empleado va a funcionar como la entidad B como la entidad A. Entonces, lo que me dice es B tendría que mandarle su llave, que es la CURP, a la entidad A. Y en este caso, si nosotros revisamos, evidentemente, más los atributos de la relación R. Entonces, lo que tendríamos aquí es que en el caso de el empleado, esta CURP tendría que mandarse justamente al empleado. Lo que va a suceder aquí es que evidentemente no lo puedo agregar como directamente la CURP. No lo puedo agregar porque recuerden que dentro de las restricciones que tenemos en el modelo relacional no se permiten atributos duplicados. Entonces ya hay un atributo que se llama CURP, no puedo agregar otro atributo que se llame CURP. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la recomendación que nos hacían en la parte teórica es que sería bueno calificarlos. Entonces aquí yo podría calificar a este atributo como CURP del supervisor. Y listo. Ya tendríamos, en este caso, el modelo conceptual para la empresa completamente traducido. ¿Sale? Entonces, les decía, esta es una manera a partir de la cual se puede presentar este esquema. Aquí, como ya terminamos la traducción, pues aquí sí ya puedo cerrar todas mis
relaciones. Esta cierra aquí, 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 aquí. Entonces vean que este modelo conceptual está expresándose en este caso en 5 tablas: la tabla empleado, la tabla departamento, la tabla proyecto, la tabla familiar y la tabla colaborar, con las llaves foráneas que tenemos indicadas en el esquema. Y este ya sería un modelo que en principio podríamos traducir para implementar ya directamente en el sistema manejador de base de datos. Este sería el diseño lógico. Aun cuando este ya es el modelo de tablas que puede entender el sistema manejador de base de datos, no lo vamos a traducir directamente porque desafortunadamente las consideraciones para la traducción, ninguna garantiza que este diseño lógico ya sea correcto y que esté libre de redundancia, que es uno de los grandes problemas que adolecen las bases de datos, el tema de la redundancia. Entonces, derivado de que no podemos garantizar esto, entonces antes de poder implementar este modelo basado en tablas hacia el sistema manejador de base de datos, tendría que ocurrir el proceso de normalización. Entonces habría que normalizar antes este diseño lógico para asegurarnos o que hemos eliminado la redundancia o que tenemos redundancia mínima, y entonces en ese sentido ya poder implementarlo ya en el sistema manejador de base de datos particular con el cual estemos trabajando, que en este curso habíamos dicho que íbamos a trabajar con Postgres. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es una manera muy sencilla a partir de la cual se puede expresar el modelo relacional. Sin embargo, bueno, vean que ahorita pues solamente son 5 tablas. Si tuviéramos más tablas y más referencias para la integridad referencial que está formada por las llaves primarias y las llaves foráneas, pues es muy probable que muchas de estas líneas se estarían superponiendo y eso complicaría mucho la visualización. Entonces, aun cuando esta sería una manera sencilla a partir de la cual podríamos presentar el diseño lógico, no es recomendable porque estas líneas que se traslapan le restan un poco de profesionalismo al diseño lógico que estamos presentando. Por esa razón es que en el siguiente video, aquí voy a dejar hasta aquí esta traducción. En el siguiente video vamos a ir a la herramienta con la cual estuvimos generando los diseños para el modelo entidad-relación, que veíamos que me admite las dos características, tanto el diseño conceptual como el diseño lógico, aunque en la categoría estaban marcados como entidad-relación. Pero es importante que aprendamos a distinguirlos. Uno es un modelo conceptual y este es el modelo lógico o el diseño lógico de la base de datos, que es el que ya entiende el sistema manejador de base de datos. Bueno, pues entonces por favor revisen los conceptos, revisen cómo fuimos realizando esta traducción y en el siguiente presento exactamente este diseño que ya está en modelo tabla, pero de una forma mucho más elegante y que nos permita tener completamente determinados estas líneas que me permiten hablar de la integridad referencial, para tener un modelo que sea mucho más claro y que sea mucho más entendible, no para el cliente. Recuerden que para el cliente el que debe de ser entendible es el modelo entidad-relación. En este punto lo que se asume es que ya validó el cliente que aterrice completamente sus requerimientos y a partir de ahí ya la bolita está en mi cancha y yo voy a estar trabajando directamente con esto. Evidentemente esto ya no se lo voy a presentar al cliente porque en principio aquí ya están reflejadas todas sus reglas de negocio. Lo que voy a trabajar aquí es justamente para mí, para ver cómo lo voy a implementar en el sistema manejador de base de datos y que le pueda resolver completamente sus necesidades. Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que los conceptos hayan sido claros para las pautas de traducción y nos vemos en una siguiente entrega. Cuídense mucho y hasta luego.